Estamos a tan solo 15 días para nuestra conferencia Disruptivo. Queremos invitarte a que puedas inscribirte en tu iglesia local en cualquiera de nuestras modalidades. Puede ser de manera personal, como matrimonio o en grupos mayores de 5. De cualquier forma que lo hagas, no olvides que hay que dar tu correo electrónico y tu teléfono móvil, porque es ahí donde vas a recibir ese link para poder conectarte ese día a la conferencia. Te recuerdo, es el jueves 21, viernes 22 de octubre, 9 de la noche, hora de Miami. Así que inscríbete porque vas a ser equipado e inspirado en estos 2 días. Perdido estaba, desesperado, sin esperanza, lleno de confusión. Mas hoy yo canto, tu amor me levantó. Estaba muerto en mis pecados, me estaba ahogando, no hallaba solución. Oh, aleluya, tu amor me levantó. Tu amor me levantó, fue por tu gracia y misericordia. Soy más que vencedor, por siempre cantaré. Tu amor me levantó. Cambió mi llanto por alegría, ya no hay tristeza, ahora puedo cantar
y hoy yo canto, tu amor me levantó. Venció la muerte en el Calvario, ya derrotado, el enemigo está. Oh, aleluya, tu amor me levantó. Tu amor me levantó. Fue por tu gracia y misericordia. Soy más que vencedor. Por siempre cantaré. Tu amor me levantó. Fue por tu gracia y misericordia, soy más que vencedor, por siempre cantaré. Tu amor me levantó, fue por tu gracia y misericordia, soy más que vencedor, por siempre cantaré. Tu amor me levantó. Todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho algo malo, ya sea queriendo o sin querer. En resumen, todos hemos pecado. La Biblia dice que ese pecado es el que nos separa de Dios, pero el amor de Dios es incondicional y es más grande que todo eso. En Romanos 5:8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 3:16 también lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, Dios ya murió por sus pecados, ya los pagó. Usted solamente tiene que creer y aceptar ese regalo de salvación, ese regalo de vida eterna, ese regalo de amor. ¿Y sabe qué? Es totalmente gratuito. Lo animo a que lo haga ahora mismo. Hágalo. Crea en mí un corazón limpio, mi Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, mi Dios, y renueva un espíritu recto en mí.
hazme libre, Señor. Señor, oh Dios, de mi salvación. Publicaré tu alabanza, oh Señor, mi Dios, oh Jesús, y renueva un espíritu recto en mí, dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Crea en mí un corazón que te ame más y más. Crea en mí un corazón dispuesto a obedecer. Crea en mí un corazón que te ame más y más. Crea en mí un corazón dispuesto a obedecer. Porque eres Dios perfecto, justo y santo. Purifícame, limpio yo seré por tu gran misericordia, por tu bondad que es infinita. Lávame más y más de mi maldad. Crea en mí un corazón que te ame más y más. Crea en mí un corazón dispuesto a obedecer. Crea en mí un corazón que te ame más y más. Crea en mí un corazón dispuesto a obedecer. Dispuesto. Hola, nuevamente estamos acá y ahora queremos compartir algo que de verdad ha cautivado nuestra atención y va relacionado con la serie que estamos hablando de las noticias falsas. Quiero decirles que hace un tiempo, cuando yo era joven, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a los juegos mecánicos, y en los juegos mecánicos habían ciertos juegos bien interesantes. Había uno que era una casa como de vidrio. El caso es que la gente se metía a esa casa y todas las paredes eran de vidrio, así que cuando entraba el secreto era que tenía que salir lo más rápido posible por otra puerta. Pero en ese proceso pegaba en un vidrio, pegaba en otro vidrio, había que regresarse y no encontraba a la persona la salida. Y los que estábamos viendo de afuera nos reíamos porque mirábamos cómo esa persona no podía salir. Al final salía y ¡hey, qué bueno que salió! Eso era una casa bien interesante, era como un laberinto. Y cuando nosotros miramos
ese ejemplo, podríamos entender que esa casa de vidrio aparentemente no tenía salida. Y eso es lo mismo de lo que vamos a hablar en este día. El tema de hoy es: esto ya no tiene salida. Pero puede ser, y es una noticia falsa, porque muchas de las cosas en las cuales nosotros escuchamos que no tienen salida, en realidad Dios tiene respuestas diferentes para eso. Por eso es que también hace unos días estuvimos escuchando acerca de un laberinto que hay aquí en Honduras, en el Valle de Comayagua. Y es bien interesante porque es un laberinto de plantas, y el secreto es que uno se mete ahí y tiene que salir por otro lado para salir de ese laberinto. Eso tiene salida. Así que cuando nosotros escuchamos la noticia falsa de que esto ya no tiene salida, tenemos que escuchar más bien la voz de Dios, porque hay voces que nos dicen, hay voces que nos enseñan de que hay cosas que no tienen remedio. Usted ha escuchado una frase que dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Yo creo que eso obviamente es falso. Una prueba de que sí se puede enderezar, eso usted hizo yo. Más o menos Dios nos ha estado trabajando en nuestra vida, y lo que en el pasado posiblemente Dios no daba a nadie ni un peso por nosotros, ahora somos diferentes. Pero hay algunas circunstancias en nuestra vida que nosotros decimos: no, yo creo que esto no tiene salida. Y vamos a comenzar con este tema, en que para unos, lo que para unos puede ser una tragedia, otros lo pueden ver de una manera diferente, una óptica diferente. Hay muchas personas que cuando están en algún problema, cuando ven algún problema, ya sea de matrimonios, ya sea con los hijos, ya sea de conducta, ya sea de carácter, de país, etcétera, dicen: no, es que esto ya no tiene salida, ya no hay nada que podamos hacer. Y usted puede estar pensando: ya no hay nada que pueda hacer con mi hijo, ya no hay nada que pueda hacer con mi matrimonio, ya no hay nada que pueda hacer, ya no hay ninguna salida. Pero yo quiero decirles que Dios sí tiene una respuesta, y todo va a depender de cómo nosotros respondamos. Cuando nosotros vemos y hablamos de que pensar que las cosas ya no tienen salida, yo solo me acuerdo de cuando yo estaba estudiando en la Ciudad de México. Había un maestro. La Ciudad de México es una ciudad enorme y cada vez ha habido tantas cosas que suceden ahí, y él nos decía: ¿y cómo se puede arreglar la Ciudad de México? Y él decía: yo creo que hay una respuesta bien fácil. Lo que tenemos que hacer es ponerle una bomba y se arregla todo. Miren, muchos podríamos pensar que en nuestra vida, que las cosas que están pasando, solo es de ponerle algo para que se destruya, porque ya no hay remedio. Pero todo en el Señor tiene salida. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice al respecto? ¿Habrá algo difícil que sea para Él? ¿A qué se debe de que muchos de nosotros miramos los problemas, miramos las circunstancias de una forma y otros lo ven de otra forma? ¿Sabe cuál es el problema? Es un problema de actitud. La actitud puede darnos una perspectiva correcta con respecto a un problema. Mire que hay un ejemplo que estaba viendo: los abejorros. Los abejorros son unos animalitos bien pesados. Y según la ley de la aerodinámica, pesan tanto que esos animales no pueden nadar, no pueden volar. Y cuando decimos que no pueden volar es que pesan mucho, pero ellos vuelan y empiezan volando y hacen todo el trabajo. ¿Sabe qué? Porque podemos nosotros romper algunas leyes, algunos pensamientos que decimos que no se pueden hacer si nosotros cambiamos la actitud. Porque en realidad siempre son las situaciones parecidas, un mismo problema lo podemos ver de diferente manera. Ahora, ¿por qué las actitudes entre usted y yo pueden ser diferentes? Hay algunas verdades que me gustaría decirles. Una de ellas es, en primer lugar, que nuestros primeros años de niños, nuestros primeros años de formación son los más importantes para formar las actitudes correctas. Y es posible que no hayamos sido
formados con actitudes correctas. Por eso es bien importante el pasaje del Proverbio 22:6 que dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a ser un anciano, no se apartará de él. Lo que significa acá es que el carácter, que la actitud, nosotros la podemos dar al niño desde que está pequeño. Pero lastimosamente venimos de hogares, venimos de lugares en los cuales no fuimos formados de esa forma, y por eso tenemos actitudes que pueden ser bien negativas. Pero eso no es todo. Otra verdad que nosotros podemos ver aquí es que la formación de una actitud nunca termina. Así que desde que nacemos tenemos una actitud y seguimos creciendo, y la actitud se va a ir formando. Por eso es que ahora que usted y yo, o los que somos cristianos, vemos las cosas de diferente manera que las personas que no han conocido a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué actitud? Porque nosotros estamos, cuando hemos confiado en Cristo, cuando nosotros somos hijos de Dios, entonces nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas cambia. Otra de las cosas que nosotros podríamos ver, y para este pasaje está en Proverbios 15, del 15 al 16, que dice lo siguiente: si estás triste, todos los días son malos. Si estás feliz, todos los días son de fiesta. Es mejor lo poco con el temor del Señor que lo mucho con muchos problemas. Esa es una cuestión de actitud. Por eso les decimos, en la medida en la que nosotros vamos conociendo más al Señor, entonces vamos modificando nuestra actitud. Por eso es que ahí está la diferencia y la necesidad que la gente pueda ver, pueda conocer al Señor, porque eso modifica nuestra manera de ver la vida, la actitud. La tercera verdad que nosotros podemos ver aquí es que mientras más se desarrolla nuestra actitud sobre el mismo fundamento, más fuerte será. Repito, entre más se desarrolla nuestra actitud sobre el mismo fundamento, más fuerte será. Es decir, que si nosotros venimos y tenemos un fundamento, nosotros venimos y tenemos nuestra base, pero siempre esa base está sobre el mismo cimiento, entonces lo que va a hacer es que se va a fortalecer. Así que si ese cimiento en el cual nosotros sembramos nuestro fundamento, si ese cimiento es malo, entonces nuestras actitudes van a ser malas. Pero si nosotros venimos y ese fundamento lo ponemos sobre algo, sobre pensamientos correctos, entonces vamos a tener buenas actitudes. Por eso en la Biblia se nos menciona que el hombre es la suma de sus pensamientos. Así que entre más nuestro fundamento está basado sobre la palabra, mejor será. Mientras más está basado nuestro fundamento sobre cosas, sobre libros, sobre gente, sobre personas que están en contra de Dios, más fuerte será nuestro fundamento, pero de una manera correcta. Ahora, en cuarto lugar, muchos especialistas ayudan a afirmar nuestras actitudes en cierto lugar y tiempo. Y decimos eso. Muchas personas especialistas, y vamos a llamarle especialistas, aquellas personas que invaden nuestra mente, aquellas personas que vienen y contribuyen a que nuestros pensamientos estén siendo modificados o estén siendo moldeados. Por ejemplo, nosotros podemos ver que hay noticieros que pueden modificar, esos son especialistas que ayudan a modificar nuestras actitudes. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos un noticiero alarmista que dice esto al otro y sacan aquel montón de noticias que no son buenas? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros venimos y empezamos a temblar y nos empieza a dar miedo y nuestra actitud cambia. Sin embargo, cuando oímos a alguien que de una manera bien razonable, a alguien que de una manera bien lógica, bien de Dios, nos da una información, entonces también nuestra actitud cambia. Por eso es importante, y lo hemos repetido varias veces, que debemos nosotros saber qué es lo que nosotros nos alimentamos en nuestras emociones, en nuestra mente, porque nuestras actitudes van a cambiar. Nuestras actitudes se modifican de acuerdo a los especialistas que vienen y
hacen que nuestros pensamientos sean invadidos. Y en quinto lugar, tenemos que ver que no hay tal cosa como actitudes perfectas o intachables. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos en algunos momentos de nuestra vida algunos pensamientos en los cuales baja nuestra condición de ánimo, puede bajar en algún momento. Así que es normal, es natural en que hay momentos en que nos sentimos anímicamente bajos y que obviamente nos afecta. Y tenemos que entender que no hay nadie que actúe igual en todos los momentos de la vida. No hay nadie, ni yo mismo, ni usted mismo. Hay momentos en que en la misma situación, con los mismos problemas, nuestro ánimo puede ser diferente. ¿Cuál es el problema aquí? Puedes pensar que las cosas alrededor de tu familia, alrededor de tus hijos, alrededor de tu empresa, alrededor de tu salud, alrededor del país, no tiene salida, como esas noticias falsas. Pero tenemos que ver que Dios viene y nos dice, sí hay salida. Hay un libro que yo hace tiempo lo compré, lo leo y ahí se lo comparto a algunas personas que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es que muchas veces nosotros sufrimos mucho, sufrimos bastante, no entendemos lo que Dios nos quiere enseñar y no tiene sentido lo que Dios nos enseña, pero al final en ese libro se pueden ver muchas cosas en las cuales sí vemos que todo lo que Dios hace tiene sentido. Ahora, eso es lo que el salmista en el Salmo 43:5 dice, el salmista estaba teniendo no sé qué tipo de problemas, pero dice el Salmo 43:5, dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. El salmista está en un momento en el cual él está desanimado, y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con mi actitud? Dice, espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Ahora, cuando dice, ¿por qué te desanimas? ¿Por qué te desanimas, oh alma mía? Es que puede decir, nadie cree que se va a solventar un problema. Puede ser que tú seas el que está luchando con muchas cosas. Y dices, yo creo que yo ya no tengo compostura. O puedes estar pensando, yo creo que mi hermano no tiene ya salida, que mi hermana no tiene compostura, que mis padres no sé, que mis hijos, que ninguno de ellos, ya no hay remedio para ellos, ya no hay salida. Y entonces viene Dios y nos empieza a cambiar, y nos empieza a decir, mira, siempre hay salida. Y yo quiero decirte que hay una historia aquí, hay una historia que me encanta a mí. Es uno de los libros más cortos que hay en la Biblia, solo es un capítulo, y es el libro de Filemón. Y en Filemón habla de una persona que se llama Onésimo. Y cuando vemos esa persona de Onésimo, yo creo que si hay alguna enseñanza que podemos tener en nuestra vida, es de la vida de Onésimo. La historia de Onésimo es la historia de un esclavo fugitivo. Un esclavo que se le había escapado a su amo, que se le había ido a su amo. Y obviamente si era un esclavo y se le había ido a su amo, esta historia impresionante no va a ser la historia de una persona que nosotros pensamos que iba a terminar bien. Y él se va, y Onésimo se va. Ustedes lo pueden ver en el libro de Filemón. Y se va Onésimo, se escapa de su amo y llega a momentos en los cuales llega a un lugar y se encuentra con Pablo. Dice Pablo que está en la cárcel y ahí está Onésimo. Y cuando está él, en el verso 10 de Filemón, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. Es una carta que le está mandando, Pablo a Filemón. Y le está diciendo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. ¿Qué es lo que significa el fruto de las prisiones? Lo que significa es que Pablo le había hablado a Onésimo de Jesucristo, le habló de Jesucristo, y Onésimo acepta al Señor. Y ahí empieza el cambio en la vida de él.
Ahí empieza el venir y ver las cosas de una forma diferente. Se encariña con Pablo, Pablo con él, empieza a colaborar, Pablo en la cárcel. Y lo que nosotros podemos ver en ese pasaje es que en el pasado, por Onésimo, nadie daba, vamos a decir, nadie daba un peso por él. Nadie daba un lempira, nadie daba $1 por él. Porque no valía nada, era un esclavo. Sin embargo, Pablo le dice, te lo envío porque es el fruto de mis prisiones. Se lo está enviando de la prisión para que regrese donde Filemón. En el versículo 11 dice, en otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Por qué dice eso? Dice, en otro tiempo él te resultaba inútil. Creo que Onésimo le había hablado a Pablo de cómo era su vida estando con Filemón, cómo Onésimo se había comportado. Posiblemente él había hecho mucho daño a su amo. En primer lugar vino y se le escapó. Se escapó y eso ya era un delito, no era una buena persona. Se había escapado. Además de que escapó, ¿qué más pudo haber hecho? Podía haber robado, había chismeado de que no me gusta ese jefe que tengo, ese amo que tengo yo. Posiblemente era un vicioso y también un perezoso y un haragán, y él se fue, Onésimo se fue. Por eso se escapó, porque no soportaba estar de esclavo de Filemón. Así que no era una buena persona. Como también muchos de nosotros puede ser que no somos esclavos de un amo terrenal, pero somos esclavos de cosas. Podemos ser esclavos de pensamientos, podemos ser esclavos de pecados, podemos ser esclavos de áreas en las cuales nosotros tenemos que aprender a lidiar. ¿De qué nosotros hemos sido esclavos? ¿Y qué es cómo nos estamos comportando? De los vicios, de la droga. Y tal vez no usted, pero una persona en la cual usted dice, esta persona es peor que Onésimo, no tiene compostura. Sin embargo, nosotros vemos aquí que Pablo dice, él ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Sabe qué es la diferencia en todo esto? Que Pablo creyó en Onésimo. Pablo sabía que Onésimo estaba cambiando. Pablo sabía que la conducta que estaba teniendo Onésimo en el pasado era cuestión del pasado. La conducta que usted puede estar teniendo, las cosas incorrectas que puede estar pensando, la realidad de ahorita suya puede cambiar. La realidad de tus hijos puede cambiar. La realidad de sus padres, la realidad del país puede cambiar. Simplemente tenemos que tener la mejor actitud. Y entonces en el verso 12 dice, ahora vuelvo a enviártelo. Está hablando de Pablo y le dice, ahora vuelvo a enviártelo a Onésimo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Tanto era así que Pablo sabía que tenía una gran amistad con Filemón. Y sabía que si Pablo iba a ir donde Filemón lo iba a recibir bien. Pero aquí le dice, recíbelo a él, así como me recibirías a mí. ¿Saben por qué? Porque Pablo creía en esa persona. Porque había visto el cambio. Había visto el milagro de Dios ahí. Así que le dice, es útil para la obra. No importa. Y aquí cuando dice, yo no sé cuántos años tenía en este tiempo Onésimo, pero ya habían pasado algunos años. Y yo no sé cuál sea la edad tuya, cuál piensas, no, yo creo que ya no tengo compostura, ya tengo 30, 35, 40 años, 50 años, ya no voy a serle útil a Dios. Le dice aquí Pablo a Filemón, y te lo mando porque ahora va a serte útil a ti en la obra. No sé cuándo usted confió en Jesucristo, pero si usted ya confía en Jesucristo, es entendible que Dios ha estado trabajando en la vida suya. Y no lo va a dejar. Dice que el que comenzó la buena obra en usted la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Así que no lo va a dejar, no la va a dejar. Y va a hacer que lo que usted piensa que no tiene salida, va a tener salida. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en este caso? Nosotros vemos el ejemplo de Pablo con Onésimo. Pero ¿qué hace Dios con usted? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con usted?
Y yo siempre me acuerdo de la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? El hijo pródigo era una persona que en su momento se volvió un inútil, alguien que no servía. Y llegó y se fue, y ya la historia ustedes la conocen. Después viene y regresa y llega de nuevo a donde el padre lo recibe y le dice: siempre eres mi hijo, y le da sus responsabilidades para que siga siendo su hijo. Eso es lo que hace Dios con usted y conmigo. Eso es lo que ha hecho en el pasado. Posiblemente ya venimos de un camino peor que el de Onésimo, pero Dios nos está utilizando. Y aquella persona y aquella situación que usted piense que no tiene salida, porque Dios nos está siempre dando la esperanza. Por eso en Ezequiel, y estoy casi terminando con este mensaje, dice en Ezequiel 34:16, dice: buscaré a las ovejas perdidas y devolveré al redil a los que perdieron el camino. Los vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas engordadas y rechonches. Si usted ve este pasaje, cuando dice el Ezequiel 34:16, dice: y buscaré a las ovejas perdidas, es que está buscando a aquellas personas, aquellas gentes que pensamos que están perdidos. Aquellos que pensamos nosotros que no tienen salida. Dice Dios: yo los buscaré. Yo los voy a buscar. Y los buscaré, dice, a las ovejas perdidas. Y devolveré al redil a las que perdieron el camino. Entonces primero dice: voy a buscar. Las voy a buscar. Y no solo las voy a buscar, las encuentro y las voy a devolver. Y de ahí dice: les vendaré las patas a las ovejas lastimadas. Posiblemente nosotros estamos con sufrimientos, lastimados. Tus hijos, tú mismo, estás lastimado, lastimada, estás luchando. Y Él dice: lo vendaré las patas a esas ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Así que si hay una debilidad, si hay algo que nosotros estamos pensando de que no tiene salida, dice Dios: no es cierto, sí tiene salida y yo lo voy a hacer. Y dice: y fortaleceré a las ovejas débiles y seré justo, dice, con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. ¿Sabe? Dice aquí, el espíritu de este pasaje es: seamos humildes delante de Dios. No creamos que somos lo mejor, la máxima estrella. No, porque si nos creemos así, Dios nos va a decir: miren, yo te dije. Lo que Dios nos enseña aquí es: Dios quiere que nosotros reconozcamos cómo somos, que hay salida, pero que dependamos de Él, no depender de nosotros mismos. En otras palabras, en el Señor tenemos que entender que siempre hay esperanza. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza como ovejas de su prado. Señor, estamos aquí en este tiempo especial y queremos, Padre, que tú nos enseñes. Señor, yo te pido por las personas que están escuchando este mensaje, que saben que hay personas a su alrededor que piensa que no tienen salida, o ellos mismos. Te quiero agradecer por la enseñanza que nos has dado, que así como sacaste a Onésimo, también nos puedes sacar a nosotros y hacernos útiles, 100% útiles para tu obra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.